Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 23 de agosto del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados luego de un mes y medio, podría decir, de no vernos, en el cual, para variar, como no suele pasar en los mercados, en ese mes y medio ocurrió de todo. O sea, vemos que yo me fui más o menos por acá y estoy volviendo acá. En el medio pasó todo esto, pero estamos ahí, estamos normal ahí, casi como cuando yo me fui. El mercado bajó, se pegó un lindo palo de más o menos casi un 10%. O sea, bueno, esto es lo que podemos llamar corrección. O sea, a ver, corrección menor, podríamos decir, entre un 5 ahí. O sea, solamente después del 10% podríamos decir que es una corrección mayor, pero digamos que en el periodo que yo no estuve, el mercado, por lo menos el Standard & Poor's en Estados Unidos, hizo lo que podríamos llamar casi una corrección. Y bueno, como suele pasar habitualmente, ¿se acuerdan lo que yo les suelo decir? Las correcciones suelen ocurrir en algunos casos sin ningún tipo de causa, en otros casos con una causa cuyas consecuencias están exageradas por el sentimiento inversor, la emocionalidad de los inversores, que le atribuyen a una causa que no tiene la capacidad para deteriorar de manera prolongada los fundamentos de las empresas, le atribuyen el poder de hacerlo. Y es literalmente lo que pasó en este mes y pico que no estuve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se limpia ese sentimiento inversor, toda esa gente que está huyendo despavorida, aunque también acá hubo un poquito de fundamento, cuando se limpia todo eso, el mercado vuelve a su cauce y vemos ese rebote en forma de V corta típico de correcciones de mercado. De hecho, si nos vamos a la corrección de mercado del año pasado, que es acá vemos una corrección de mercado bastante más prolongada en el tiempo, que fue la más famosa, porque fue casi la única que tuvimos el año pasado. Vimos que acá hubieron 3 meses, o sea, lo que acá se cayó en un par de semanas, acá fíjense que lo mismo que se cayó en un par de semanas, acá se cayó en 3 meses más o menos, pero vemos también el rebote en forma de V corta. ¿Qué es lo que te marca esto? Que toda esta baja no se debía a fundamentos, sino que se debía a sentimiento inversor. Una vez que se limpia todos los inversores acá que están asustados, o sea, el dinero que va saliendo, obviamente que es dinero que va saliendo, pero es dinero que va entrando, porque por cada venta hay una compra. Cuando se limpia todo eso y que se despeja un poco el panorama y uno se da cuenta de que en realidad lo que estaba ocurriendo no tenía la capacidad para que los balances de las empresas vengan peor de aquí en adelante, el mercado rápidamente se recupera. Y es lo que vemos prácticamente, pasó exactamente lo mismo ahora. O sea, pasó un poquito también acá durante más o menos el segundo trimestre de este año, y ahora volvió a pasar acá, pero muy claramente. En Argentina, por supuesto, como nosotros hacemos las cosas con mucho más entusiasmo, la baja no fue del 9%, fue como de un 25%, pero bueno, o sea, ya hay muchas empresas, los bancos, por ejemplo, que toda esa bajada de 25% en dólares ya la recuperaron casi por completo. Entonces, no sé si tiene sentido, porque ya con todo el mercado recuperado, no sé si tiene sentido que yo pase a explicar un poco por qué ocurrió esto, pero bueno, todos habrán escuchado seguramente el tema del carry trade, de que Japón subió las tasas de interés, y uno dice, ¿qué carajo tiene que ver Japón con Estados Unidos, con las tasas de interés, con el resto del mundo? Bueno, no es tan difícil de explicar. O sea, Japón ha mantenido, o sea, Japón es una economía que está estancada hace 30 años, o sea, literalmente. El tema es que, claro, los japoneses están estancados en un nivel de vida muy alto desde la década de los 90, y nosotros venimos estancados y en decadencia en el quinto subsuelo de la economía mundial. Entonces a nosotros sí nos afecta. Los japoneses se deben quejar y todo, pero están estancados en un nivel de vida de un país desarrollado. Si uno mira el PBI per cápita de Japón, lástima que no lo preparé para antes del informe, pero si uno mira, lo busca en Google, pone GDP per cápita Japan, va a ver que hace 30 años que desde la década de los 90 la economía de Japón no crece. Ahora recién, con las últimas reformas que hizo Shinzo Abe la década anterior, desgraciadamente, bueno, lo mataron por un tema
que no viene al caso, pero bueno, las reformas que él hizo ayudaron un poco a dinamizar un poco la economía y ahora parecería como que el PBI per cápita de Japón está empezando otra vez a crecer en términos reales, si no era como que estaba muy estancado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Para estimular la economía, lo que hacían los gobiernos de Japón era mantener las tasas de interés muy bajas, típica medida keynesiana, o sea, típica medida para tratar de estimular de manera artificial la economía cuando los problemas en realidad estaban en otro lado, pero básicamente lo que eso provocó fue esto que vemos acá, o sea, acá está en azul la tasa del bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos, en rojo la tasa de interés del bono a 10 años de Japón. Vemos que sistemáticamente los bonos de Japón rendían menos. Yo sé que acá no tendría que poner la tasa a 10 años, tendría que poner la tasa de política monetaria. Pero bueno, acá la base de datos de la Reserva Federal de Estados Unidos no me muestra la tasa de política monetaria de Japón, me muestra la tasa a 10 años. No es exactamente lo mismo, pero acá estoy comparando manzanas con manzanas, digamos. Estoy comparando la tasa de 10 años de Estados Unidos contra la de Japón. Más o menos me sirve para explicar lo mismo. O sea, serán un poco diferente la tasa de política monetaria de Estados Unidos con la de Japón en base a los bonos del tesoro a 10 años, pero más o menos la explicación es la misma. O sea, básicamente, ¿qué es lo que pasaba? Al estar tan baja la tasa de interés, o sea, cuando uno mira los países desarrollados, lo que uno ve es que el tipo de cambio de las monedas de los países desarrollados y por lo tanto países macroeconómicamente bastante estables, y digo, no sé, el dólar contra el euro, el dólar contra el franco suizo, el dólar contra el dólar australiano, contra el dólar canadiense, contra el yen japonés, son monedas cuyo tipo de cambio suele moverse a largo plazo en base a los diferenciales de tasas de interés. Entonces de repente si las tasas de interés estaban bajas y las tasas de interés de Estados Unidos estaban subiendo, lo normal era que el dólar se aprecie con respecto al yen, porque los inversores tenían incentivos a vender los yenes, comprar dólares y comprar bonos del tesoro, porque invertir en bonos japoneses en yenes te rendía menos que invertir en bonos de Estados Unidos. Entonces acá ocurre lo que explicaba Morgan Housel en su último libro, buenísimo libro que salió este año, que ya lo he mostrado en este informe, que se llama Same as Ever. Salió en castellano, lo recontra recomiendo. En castellano se llama Lo que nunca cambia, si no recuerdo mal. Es súper recomendado este libro. Aparte es un libro cortito, son 200 páginas y muy ameno de leer. Morgan Housel tiene una didáctica muy amena para escribir, y tiene este capítulo que se llama La calma, o sea, los periodos de calma plantan la semilla de la locura. Y bueno, pone este tipo de secuencias que me gustan mucho, pero que no la voy a repetir ahora, pero habla de este economista muy famoso que se llama Hyman Minsky, que tiene una particularidad de entender las finanzas y la economía bastante propia. De hecho, hay gente que habla como de Minsky Economics o de Minsky Finance, como diciendo, hay como una rama de la economía y la finanza que es propia de Hyman Minsky. Y él decía esto, dice, cuando la economía es estable, la gente se vuelve muy optimista. Cuando la gente se pone muy optimista, se mete en deuda, o sea, se apalanca. Y cuando la gente se mete en deuda, entonces planta la semilla para que la economía se vuelva inestable. Entonces, la gran idea de Minsky, según lo que dice Morgan Housel, es que la estabilidad es desestabilizante. Entonces, si ustedes invierten en los mercados financieros, les gusta comprar bonos, les gusta comprar acciones, le gusta el mundo financiero, háganse la idea de que nunca vamos a ver un mercado financiero estable, pacífico, de poca volatilidad. O sea, los mercados, por supuesto, y las acciones tienden a volverse menos volátiles a medida que la empresa madura, que la economía madura. O sea, para prueba está lo que pasó en este último mes y medio. O sea, el Standard & Poor's cayó 9% y las acciones argentinas cayeron 25%. Después también se recuperaron en la misma proporción. Pero esa es la diferencia de volatilidad, porque Estados Unidos es una economía estable y madura y Argentina es Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca podemos pretender nosotros
que esté todo claro cuando vamos a invertir. Vieron la gente que dice, bueno, yo voy a esperar para invertir cuando esté todo claro. Bueno, ya saben, nunca se aclara, nunca, o sea, olvídense. Y peor aún, o sea, yo me acuerdo que Janet Yellen, cuando todavía era presidenta de la Reserva Federal, en un momento había tirado como que la frase de que se van a terminar los ciclos económicos, como que vamos a llegar pronto, porque encima lo tiraba como que iba a arrancar pronto, como que íbamos a llegar al momento en el cual no íbamos a tener mercados bajistas, o sea, como que el mercado tal vez no iba a ser tan eufórico cuando suba, pero como que íbamos a tener un mercado más estable. No hay chance de eso, no hay chance por lo que dice Hyman Minsky, porque cuando las cosas se vuelven demasiado predecibles en los mercados financieros, la gente, por la propia naturaleza humana, provoca la inestabilidad. Porque uno dice, che, esto está fácil, o sea, a ver, si yo tomo prestado plata en yenes japoneses, yo pago una tasa de interés que, como ven acá, miren, por ejemplo, 2016, 2017, 2018, los bonos del Tesoro de Japón rendían negativo. O sea que la tasa de interés de Japón era real negativa. Entonces uno decía, yo me puedo endeudar en yenes japoneses, cambiar esos yenes japoneses a dólares y comprar bonos del Tesoro que miren lo que estaban rindiendo en aquel momento, por ejemplo. O sea, estaban rindiendo 2-3%. O sea, vos te endeudabas acá en yenes japoneses casi a costo cero, cambiabas los yenes por dólares. Eso, por supuesto, hacía que el dólar se aprecie en relación al yen, o sea, que el yen se devalúe. Y invertías y te ganabas un 2-3%, o sea, gratis, o sea, porque estabas apalancándote. Entonces, eso, cuando la gente lo ve tan claro, ahí empieza a sembrarse la semilla de la desestabilización, como dice Morgan Housel, que a su vez dice Hyman Minsky. O sea, uno se confía y empieza a apalancarse. Llega un momento que el apalancamiento es tan grande que una variable que te cambie un poquito, o una cosita que vino un poco diferente a lo esperado, te desencadena un efecto dominó, un efecto en cascada, que es más o menos lo que pudimos haber visto acá. O sea, básicamente, ¿qué fue lo que pasó acá? O sea, a ver, yo lo podría resumir como diciendo, miren, se esperaba que el Banco de Japón mantuviera las tasas de interés estables. De repente, oh sorpresa, las subió por primera vez en muchísimo tiempo. De repente las tasas de interés de Japón, que estaban en 0,1 creo que estaban, subieron un poquito más, porque encima la subió nada. O sea, no es que yo les diga, no, el Banco Central de Japón de repente fue de 0 a 3%. No, la subió 0,25, o sea, la subió muy poquito las tasas de interés. Pero claro, ¿qué pasó? No era esperado. Entonces uno dice, o sea, uno se imagina a las personas especulando con eso, o sea, las que estaban apalancadas en eso, esta gente diciendo, mirá, está cambiando la dirección del ciclo. O sea, yo vengo ganando con esta estrategia, pero de repente lo que ocurre es que las tasas de interés de Japón están empezando a subir, por lo tanto, vieron que uno tiene el sesgo de continuidad, tiene el sesgo de extrapolación. O sea, de repente las tasas de interés subieron 0,25 y uno ya extrapola y se imaginan que van a subir, no sé, al 2, al 3%. Eso lo está extrapolando vos en tu cabeza. Pero al mismo tiempo, uno dice, bueno, pero al mismo tiempo la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés de Japón van a subir, o sea que el endeudamiento me va a costar más. Y los títulos en los que yo estoy invertido, con los que estoy invirtiendo esa plata que pedí prestada, están rindiendo cada vez menos. Con lo cual el spread de ganancia se me achica. Entonces, en todo caso, prefiero desarmar esta posición que tengo, tomar la ganancia, y estamos hablando de que son ganancias que duraron años. O sea, imagínense, después del 2020, después de la pandemia, toda esta ganancia que pudieron haber hecho a partir de 2021, 2022, 2023. Entonces dicen, tomo la ganancia, cierro la posición y entonces empieza a generar ese efecto dominó, porque si esta gente empieza a cerrar posiciones, empieza a vender títulos, y estamos hablando de que no necesariamente tomaban plata en yenes para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, capaz que compraban bonos australianos, no sé, bonos canadienses, o capaz que compraban el Standard & Poor's, o compraban el Nasdaq, compraban ETFs. Porque de hecho el Banco Central de Japón es un gran comprador de ETFs. Imagínense los propios inversores de Japón, los propios japoneses, o las propias empresas, los propios inversores grandes que ven este arbitraje posible que pueden hacer. De repente dicen, bueno, yo tengo comprado el QQQ, tengo comprado el Standard & Poor's, tengo comprado acciones tecnológicas, desarmo esta posición, o sea, vendo las acciones
con esos dólares compro yenes, con lo cual el yen se vuelve a apreciar con respecto al dólar, por eso el tipo de cambio también bajaba, y desarmo la posición, devuelvo el crédito y me hago de la ganancia. Claro, a medida que cada vez más personas, más empresas empiezan a desarmar esas posiciones, lo que te empieza a pasar es que no solo ahora te empieza a jugar en contra el hecho de que el endeudamiento en yenes es más alto y el rendimiento por invertir en Estados Unidos es menor, sino que encima ahora el tipo de cambio del dólar con respecto al yen está bajando, con lo cual podés llegar incluso a tener pérdida, o sea, toda la que ganaste durante años, capaz que las terminás perdiendo en cuestión de días o de semanas, porque a medida que cada vez más gente empieza a desarmar esa posición, cuando el tipo de cambio al cual tenés que volver a comprar los yenes para devolverlo empieza a ser cada vez menor, entonces capaz que en algún momento se te cierra esa brecha, entonces se genera el efecto manada, o sea, cada vez más gente se apura y se genera esto. Se genera todo este periodo de volatilidad. Hasta que se depura eso, como ven, pasan días o pasan semanas. Entonces, la clave es esa. La clave es preguntarme, a ver, esto que está pasando, ¿afecta los fundamentos de las empresas? Y cuando digo fundamentos de las empresas, ¿qué digo? Ingresos, principalmente, ¿no? Ingresos, márgenes de rentabilidad y costo de capital. Si la respuesta es no, y creo que es obvio que la respuesta era no, esto era oportunidad de compra. Y dado que los mercados están todos conectados entre sí, era oportunidad de compra en Argentina y en Estados Unidos. Porque encima en Argentina uno dice, che, ¿qué carajo nos importa o qué nos afecta a nosotros el hecho de que haya gente que estaba haciendo un carry trade entre el dólar y el yen japonés y ahora lo está desarmando? ¿En qué afecta a la economía argentina? Seguramente habrá alguno que diga, no, bueno, pero esto puede generar una recesión en Estados Unidos, y si Estados Unidos entra en recesión, entonces los mercados van a caer, entonces cae Argentina. O sea, un montón de... O sea, vos sabés que si vos querés justificar cualquier cosa, vas a lograr encontrar alguna narrativa que lo justifique. Pero me parece que acá si uno lo analizaba, estaba todo bastante claro. O sea, estaba bastante claro de que estábamos en un contexto donde se estaban desarmando posiciones, y de que si vos entendías lo que estaba pasando y entendías que no era algo que estaba afectando los fundamentos de las empresas, era una gran oportunidad de compra, como claramente el gráfico, los precios te demuestran que fueron. Entonces, lo que pasó durante estas semanas, la verdad es que nuevamente te muestra y te demuestra una vez más de qué manera las narrativas pueden cambiar para justificar cualquier cosa que quiera defender algún analista según lo que le convenga a ese analista. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? O sea, de todas las explicaciones que se daban, la que más me causó gracia, incluso por lo curioso y cómo cambian las narrativas del mercado, fue que decían que, claro, uno dice, lo que decimos normalmente es que bajar las tasas de interés es bueno para las acciones. O sea, eso está claro. Entonces siempre lo decimos. De hecho, había mucha gente que decía, este mercado alcista de Estados Unidos tiene los días contados si es que la Reserva Federal no baja las tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero durante todo este periodo de baja, de incertidumbre, de corrección de mercado, provocada por todo este tema, de repente me pasó que empecé a leer la narrativa de que la Reserva Federal estaba hablando ya de manera mucho más seria en comenzar a bajar la tasa de interés a partir de septiembre, y que eso era malo para los mercados financieros. O sea, ahí es el momento donde vos decís, vos me estás jodiendo, en serio me están diciendo. O sea, me dicen todo el tiempo que bajar la tasa de interés es bueno para las acciones, que es bueno porque entonces las acciones van a subir porque el costo de capital, etcétera, etcétera. Ahora de repente, con toda esta incertidumbre que estaba pasando, de repente te decían que la Reserva Federal hable de bajar las tasas de interés era malo para los mercados, porque esa era la manera en la que la Reserva Federal indirectamente te estaba diciendo que estaba preocupada por la situación, que estaba preocupada porque se venga una recesión de Estados Unidos. Y claro, como la Reserva Federal seguramente tiene más información de la que tiene el resto del mercado, entonces
decía que, claro, que uno decía, che, la Reserva Federal tiene mucha más información de la que tiene el mercado, con lo cual, si la Reserva Federal dice, vamos a bajar la tasa de interés, cuidadito, porque la Reserva Federal puede ser que esté viendo que se viene una recesión y no nos lo está queriendo decir. Entonces, bajar la tasa de interés es una mala señal para los mercados, porque la Reserva Federal, al bajar la tasa de interés, te está diciendo de que está oliendo que algo malo está por venirse. Entonces, cuidado porque no está mal. Entonces, ahí es cuando vos decís, no puede ser. Entonces ahí es cuando vos decís, no tengo que creer más las narrativas que andan dando vuelta, porque vos me la podés dibujar de la manera que vos quieras. O sea, vos me podés decir que esto es bueno, vos me podés decir que esto es malo, dependiendo de tu conveniencia. O sea, hace 5 minutos los analistas te decían que la Reserva Federal tenía que bajar las tasas de interés y que eso era bueno para los mercados, porque si no este mercado alcista tenía los días contados. Y de repente me dicen que no, ahora es malo que baje la tasa de interés porque es la evidencia palpable de que nos estamos por acercar a una recesión. Entonces, a ver, mi consejo, como lo repito siempre que puedo, es que cada uno entienda qué es lo que tiene en su portafolio, que entienda por qué lo tenés ahí, qué podés esperar de eso que tenés en el portafolio en cuanto a rendimiento y volatilidad, de tal manera de que puedas chequear y confirmar a ver si lo que tenés en el portafolio está cumpliendo con el objetivo o no. Para ver, decir, che, yo esta acción la tengo porque espero una cierta rentabilidad, porque es una acción, porque es una buena empresa, etcétera, etcétera. Si no me lo está dando, tengo que ir a ver qué pasa con esa compañía. A ver si es algo normal, si es algo que el mercado la está castigando de manera injusta, si es que la gerencia no está haciendo lo que debe hacer, etcétera, etcétera. Pero yo necesito conocer qué es lo que tengo para poder entonces saber si, no sé, si la volatilidad está acorde a lo que el instrumento debería dar, o si no, si la volatilidad está muy baja, con lo cual sé que en algún momento puede aumentar la volatilidad y no tengo que asustarme por eso. Pero bueno, todo ese es el ejercicio que yo tengo que hacer, porque nunca yo debería actuar, vender, comprar movido por la emoción de la manada, o sea, a favor de la manada. Si es en contra, posiblemente sí me convenga, pero no a favor de la manada, porque en la mayoría de los casos lo que termina pasando es que me voy a arrepentir. Y para ejemplo está justamente lo que pasó ahora. O sea, piensen en una persona que vendió acciones de Estados Unidos o CDR acá, porque obviamente hubieron muchos, porque acá se movió bastante volumen. Entonces, imagínense, no sé, fondos de inversión que tuvieron que salir a vender por cuestiones de reglamento, gente que se asustó porque le dijeron, no, este es el indicio que se viene una recesión, que salió asustada a capaz que deshacer una estrategia que llevaba implementando desde hace años, porque creyó justamente lo que le decían. ¿Y qué pasa ahora? Miren ahora, estoy acá y el récord histórico está acá. Entonces, ¿hizo bien esa persona en hacerle caso a la manada? O sea, ¿le convenía entonces salir a vender, o le convenía más bien haber aprovechado de que había gente que estaba vendiendo de manera forzada? Porque acá tenemos que tener en cuenta eso. O sea, había gente que acá salía a vender acciones de Estados Unidos de forma forzada porque las había comprado apalancándose en deuda que había tomado en Japón. Entonces esa gente tenía que vender forzada porque quería desarmar esa estrategia. No estaba vendiendo forzada porque creía que Apple estaba cara, que Meta estaba cara, que cualquier empresa de Estados Unidos estaba cara. Estaba desarmando una posición. Entonces no convenía más aprovechar esa situación de venta forzada porque había gente que tenía que cerrar posiciones para comprar. Bueno, el mercado te está diciendo que sí. El Nasdaq se recuperó menos, pero también se está recuperando y no hay ningún indicio que diga, bueno, no, para que ese fue la primera pata de la baja, ahora falta la segunda pierna de la baja. No parece que vaya a ser así. Pero el que se asustó en aquel momento, que se creyó tal vez las narrativas, el que no hizo el análisis de si esto afectaba en algo a los ingresos de, no sé, Amazon, Apple, Meta, qué sé yo, o sea, ExxonMobil, no sé, para decir empresas de otros sectores, Vista Oil, no sé, Mercado Libre. O sea, si uno se ponía a pensar, estaba como bastante claro, pero aún así el mercado hizo esta baja fuerte, en Argentina mucho más,
dio una buena oportunidad y posiblemente habrá habido gente que lo aprovechó y otra gente que no, porque también es cierto eso, o sea que cuesta ir en contra de la corriente, porque cuando estás yendo en contra de la corriente tenés toda la narrativa en contra, tenés toda la gente diciéndote las razones por las cuales hay que vender y no hay que comprar. Pero como yo les digo, o sea, yo me puedo considerar, no sé, metafóricamente un vampiro bursátil, o sea, yo veo sangre, veo rojo y digo, ahí hay que ir a buscar, porque es mucho más probable que ahí encuentres su valuación, ahí es probable que encuentres algo barato y ahí es posible que hagas una diferencia, porque ahí tenés gente que capaz que está vendiendo no por motivos fundamentales, sino por motivos emocionales. Entonces es mucho más probable que se produzca una ineficiencia de mercado ahí y que haya una empresa que no merezca caer tanto de precio y que vos podés aprovecharla simplemente por el hecho de que entendés de qué depende el valor de una compañía, te aguantás la volatilidad y al mismo tiempo tenés un horizonte temporal lo suficientemente largo que te permite tener la paciencia suficiente como para decir en algún momento el mercado se va a dar cuenta del valor que tiene esta empresa, porque siempre tarde o temprano el mercado se termina dando cuenta, porque los números tarde o temprano se imponen, y en ese momento esta estrategia que estoy llevando adelante, esta inversión, me va a rendir sus frutos y le voy a ganar al índice sin necesariamente haber asumido un riesgo más alto, que es lo que todos queremos lograr. Entonces, todo lo ocurrido durante este mes y medio, creo que nos viene muy bien para seguir reforzando la idea obvia, pero que a veces no nos parece tan obvia, de que nadie va a cuidar nuestro portafolio de inversión mejor que nosotros, porque nadie mejor que nosotros sabe cuánto riesgo nos aguantamos y cuáles son nuestros objetivos de inversión. Entonces, sepamos, o sea, a ver, y lo digo yo haciendo un video en YouTube, ¿no? O sea, haciendo un video semanal encima de YouTube donde todas las semanas tengo que hablar de mercado. Pero tengamos en cuenta eso, o sea, si los analistas tenemos que salir a hablar constantemente y salen en el medio de comunicación, en los canales de noticias, en el cronista, en el ámbito financiero, en redes sociales, etcétera, etcétera, y por ahí tenemos que hablar de coyuntura, a veces uno cae en la tentación de por ahí hablar de qué es lo que conviene en este momento, de qué es lo que está más barato, y uno tiene que saber eso, que el portafolio de inversión es del inversor y que tiene que responder a los objetivos de inversión de la persona y la tolerancia al riesgo de la persona, y el objetivo de inversión seguramente tiene no solo rentabilidad sino también horizonte temporal. Entonces, imagínense analistas que por ahí hablan de coyuntura, imagínense acá en el medio de todo lo que estaba pasando, alguno habrá dicho, bueno, ahora conviene tal cosa, salir de las acciones, mandarse a tal cosa, y ahora debe estar diciendo todo lo contrario, y pasaron 5 semanas en el medio, y bueno, o sea, vos ves eso, analistas recomendando una semana una cosa, una semana otra, etcétera, y la gente que sigue ese tipo de estrategias de inversión llega siempre tarde a todos lados. Y peor aún, o sea, al no ser disciplinado, uno tarde o temprano, o sea, por pura probabilidad estadística, o sea, termina perdiéndolo todo porque, o sea, compra todo cuando ya todo el mundo está enterado y es muy difícil poder anticiparse porque uno, o sea, es muy difícil poder anticipar qué es lo que puede estar, qué es lo que va a pasar en los mercados. Si a mí me preguntan qué va a pasar la semana que viene, no tengo la menor idea. ¿Qué va a pasar con el dólar en Argentina la semana que viene? No tengo idea. O sea, ¿qué va a pasar con las acciones de Estados Unidos? No tengo idea. Por eso me fijo en comprar buenas compañías, o sea, en compañías que yo haga una evaluación y diga, mira, esta compañía me gusta porque creo que al valor que está ahora sigue estando barata, y porque pase lo que pase la semana que viene, creo que los gerentes están haciendo lo correcto para crear valor para los accionistas. El mismo Warren Buffett, o sea, si ustedes van a YouTube y se fijan, seguramente que debe haber fragmentos, pero en todas las reuniones anuales, creo que incluso en la de este año también lo dijo, pero en todas las reuniones anuales de Warren Buffett, siempre ahí con el querido Charlie Munger ahí al lado, siempre en algún momento, por alguna pregunta puntual, él decía, no tenemos la más pálida idea de qué es lo que va a pasar el lunes en los mercados financieros. Y peor aún, creemos que los que te dicen que saben te mienten. Entonces, lo mejor es decir, mira, no tengo idea,
Y por lo tanto, como no tengo idea si Japón va a hacer algo el lunes que viene, si Rusia va a hacer algo, si China va a hacer algo, si Trump, si Kamala Harris, no sé, son tantas las variables que pueden cambiar, que uno dice, como no tengo idea qué es lo que puede cambiar, lo que sí puedo hacer es tratar de tener el mayor control posible a través de la información que tengo disponible de los activos de inversión que yo puedo meter en mi portafolio. Entonces, yo no sé, por poner un ejemplo, yo creo que Meta es una empresa que está bien a la vanguardia de la inteligencia artificial, que a diferencia de OpenAI, tiene un modelo, está entrenando un modelo muy potente de inteligencia artificial que lo está haciendo de software libre, o sea, de código abierto, que eso de hacerlo de código abierto le permite retener un buen capital humano, porque ya sabemos que en Estados Unidos la gente que trabaja en tecnología es progresista, demócrata, de centro izquierda, entonces ese tipo de cosas que sea de código abierto le gusta a este tipo de profesionales. Entonces OpenAI, el modelo de ChatGPT es un modelo cerrado, el modelo Llama de Meta es un modelo abierto y eso le está permitiendo mantener un buen capital humano, que es lo más importante en la tecnología, al mismo tiempo que también invierte fuerte en infraestructura. Entonces yo creo que Meta es una empresa que a Zuckerberg le han dicho de todo, sobre todo en 2022, y así demostró lo que pasó. O sea, la empresa hoy vale 500 y pico dólares, la acción. Entonces yo creo que Zuckerberg tiene claro lo que está haciendo, me parece que está haciendo las cosas bien, entonces por eso yo soy accionista entusiasta de Meta. ¿Me puede ir mal? Me puede ir, por supuesto que me puede ir mal, pero por lo menos con el conocimiento que tengo, con los números que he visto y con la evaluación que le he hecho a Meta, creo que es una empresa subvaluada. Esto no es recomendación de nada, hagan su propio laburo, pero creo yo que por lo menos en esta inversión, en esta empresa puntual, para no mencionar otras, yo me siento tranquilo, me siento con paz interior diciendo, compré una empresa que es buena empresa y que creo que no la he comprado a precio alto, con lo cual creo que de aquí en adelante tengo más probabilidades de ganar dinero que de perderlo y de ganar incluso más de lo que gane el índice. Me puede ir como sea, no tengo idea cómo me va a ir porque el futuro nadie lo conoce y yo no estoy dentro de la empresa tampoco como para saber si las cosas se están haciendo. Yo lo único que puedo usar es la información que es pública. Lo mismo pasa con Tesla, o sea, por eso siempre lo fundamental de una empresa es mirar su gerencia. La gerencia de la empresa puede construir una ventaja competitiva, como al mismo tiempo puede destruirla, puede debilitarla, puede fortalecerla, puede, por ejemplo, en 2012 Jeff Bezos se dio cuenta de que había un gran potencial en la nube, en lo que es la computación en la nube, en utilizar el software como servicios. ¿Quién era la empresa pionera de ese momento en computación en la nube? IBM. Entonces, ¿qué dijo Jeff Bezos? Porque hay una carta famosa de Jeff Bezos donde él habla, obviamente que se conoció mucho después, pero es una carta famosa porque es justamente la carta donde Jeff Bezos dice, che, acá hay mucho potencial y quiero que invirtamos fuerte en esto y gastemos el free cash flow, la plata que tenemos, que estamos ganando, quiero que la gastemos en esto. Porque el tipo que dijo, acá hay un potencial enorme, la empresa que está más preparada en cuanto a infraestructura en este momento es IBM, y los gerentes de IBM no se están dando cuenta de lo que tienen y del potencial que tienen por delante. Así que nosotros tenemos que tomar la vanguardia y ser los líderes de esta industria. Hoy por hoy, a pesar de que Microsoft se va acercando, Amazon, con Amazon Web Services, sigue siendo el líder de computación de servicios en la nube e IBM no existe. O sea, IBM es un gran ejemplo de una gran empresa especialista en desperdiciar oportunidades. Y sabremos nosotros los argentinos en desperdiciar oportunidades. Pero ahí la culpa es de la gerencia. Entonces, si yo tengo que decir quién fue el culpable de que en IBM tenían esa infraestructura ya montada, que podían haberle dado mucho valor a la compañía y haber ido por ese lado y no se dieron cuenta, la culpa es de la gerencia. Y Jeff Bezos, Amazon es lo que es hoy por Jeff Bezos, porque el tipo pudo ver, prever, y Nvidia hoy es lo que es por Jensen, por la gerencia que tiene, porque la gerencia supo entender perfectamente de una manera pero fascinante cómo se iba moviendo el campo de la tecnología y el desarrollo de chips. Entonces, cuando se analiza una compañía, más allá del balance, más allá de la deuda, más allá del flujo de fondos, lo que se analiza puntualmente y fuertemente es la parte cualitativa.
No solo su propuesta de valor, no solo cómo está creciendo la industria, no solo las ventajas competitivas de la compañía, sino por sobre todas las cosas la gerencia. Si los gerentes son competentes y están a la altura de las circunstancias, porque durante esta semana salió el último libro de Damodaran que tiene la pinta de ser fascinante, todavía no lo conseguí, que se llama Corporate Life Cycle, o sea, ciclo de vida corporativo, donde él trata a través de eso de lograr una teoría unificada. Es bastante ambicioso lo que está queriendo, pero él quiere lograr como una teoría unificada para poder tratar de, a través del ciclo de vida corporativo, poder nutrir de una manera muy enriquecedora la evaluación de una compañía. Estoy con muchísimas ganas de leerlo. Y una de las cosas que él dice en ese libro es que el gerente, que capaz que fue un tipo idóneo para hacer crecer a la compañía desde ser una startup a ser una empresa que está cotizando en bolsa y que crece todavía a más del 10% anual, posiblemente ese gerente no esté capacitado para la etapa en la que se encuentre la compañía en ese momento. O sea, una compañía que ya es mucho más madura. Entonces dice, capaz que en el principio vos necesitas un Steve Jobs, necesitas un tipo, un visionario, un tipo que te cuente una historia, un tipo que te explique para dónde va a ir la compañía y que te demuestre de qué manera va a llegar a ese lugar, pero una vez que llegó a ese lugar, posiblemente no necesites un Steve Jobs. Necesites otro tipo más administrador, más capaz de administrar, un Tim Cook, por ejemplo, porque justamente decían eso, que Steve Jobs era el visionario y Tim Cook era el ejecutor de Apple. Murió Steve Jobs y lo cierto es que Apple ha innovado, pero la innovación de Apple, cierto es que fue un poquito más de lo mismo, mejorar el iPhone, mejorar el iPad, mejorar el tema de servicios. Podríamos decir que esa fue la principal innovación de Tim Cook, pero por ejemplo ahora sacaron las gafas Vision Pro y uno decía, con esto Apple la va a romper, y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el mercado es así. Las empresas se la juegan, las empresas dicen, bueno, vamos a ver si este producto tiene éxito, y a veces pasa que no tiene éxito. Por más exitosa, por más prestigiosa que sea tu compañía, posiblemente sacas algo y no leíste bien el mercado. Lo mismo pasó con Google, con sus Google Glass, con sus gafas que no eran de realidad virtual, eran de realidad aumentada, pero más o menos, y le pasó lo mismo. Era como que estuvo demasiado anticipado a su tiempo. Lo mismo pasa con Amazon. El propio Jeff Bezos, ya que lo vengo citando a Jeff Bezos, en una de sus cartas a los accionistas, Jeff Bezos también dijo una vez que necesariamente, a medida que Amazon era una empresa que crecía cada vez más y se hacía cada vez más grande, los fracasos de Amazon también iban a ser cada vez más grandes. Por eso, con todo el tema del metaverso, de Reality Labs, de Meta, justamente de la empresa de Zuckerberg, también el mercado la recontracastigó, pero por el tamaño que tiene la compañía también tenía sentido de que si los tipos se jugaban con alguna línea de negocio nueva, también si iba mal, perdieran mucha plata, como fue lo que terminó pasando, aunque todavía esa línea de negocio no ha sido cancelada y no va a ser cancelada como si fue lo de Google Glass, por ejemplo. Pero Jeff Bezos dijo, si nosotros tenemos una empresa de más de $1 billón, o más todavía como es Amazon en este momento, está claro de que si vamos a sacar algún servicio nuevo, algún producto nuevo, no podemos invertir $100 millones, porque para el tamaño actual de nuestra compañía es nada, no mueve la aguja para el accionista, no crea valor para el accionista que sea significativo. Tenemos que hacer cosas que sean de miles de millones de dólares. Si nos va bien, vamos a aumentar el valor de la compañía de manera sustancial, y si nos va mal, vamos a perder miles de millones de dólares, pero es que el tamaño de la compañía demanda eso. Entonces, es algo que suele ocurrir, pero si uno entiende bien la compañía, bueno, por lo menos no es que vas a estar seguro, pero vas a disminuir las probabilidades de elegir una mala inversión. Y por otro lado, cuando vengan estos periodos de volatilidad y de baja fuerte, te vas a mantener mucho más tranquilo e incluso vas a aprovechar para comprar más. Y como siempre digo, no querés meterte en todo este quilombo, no querés analizar compañías, no querés andar averiguando quién es el gerente de tal empresa, si estuvo en la compañía, si tiene carrera en la compañía, si tiene conocimientos. No querés hacer todo eso porque no te interesa, porque no tenés tiempo. Comprate el índice, comprate el SPY, comprate el QQQ.
y ya está. Entonces, dejas de analizar tu portafolio en cuanto a inversiones de empresas puntuales y pasas a analizar tu portafolio en base a activos financieros. Entonces decís, bueno, en vez de analizar mi portafolio en base a tanto dinero en Apple, tanto dinero en Meta, tanto dinero en Google, paso a decir, bueno, tanto porcentaje de mi portafolio está en CDRs. Y de esa manera, por lo menos ya sé qué es lo que tengo a nivel general y puedo decir, bueno, y tanto porcentaje en obligaciones negociables, y tanto porcentaje en, no sé, en bonos argentinos, etcétera, etcétera. Entonces lo analizo de esa manera. Entonces también, de vuelta, tengo, por lo menos a nivel agregado, a nivel más general, decir, bueno, de los CDRs puedo esperar 15-20% de rendimiento anual en dólares, puedo esperar una volatilidad más o menos de un 10%, y sé que es muy difícil que a largo plazo pierda dinero. De los bonos argentinos, sé que puedo esperar un 25-30% de ganancia durante los próximos 12 meses, pero también sé que si las cosas van mal voy a tener que aguantarme mucho tiempo perdiendo guita hasta que el gobierno garantice que los bonos son pagables. En acciones argentinas sé que puedo obtener pérdida permanente de capital, pero a consecuencia de eso, también si las cosas van bien, puedo ganar 100%. Entonces, de esa manera, yo puedo decir, bueno, cuánto quiero asignarle en mi portafolio a cada inversión en particular. Y de esa manera poder saber qué riesgo puedo yo esperar de mi portafolio y qué rentabilidad puedo esperar en mi portafolio. Y vuelvo a repetir, cuando viene la incertidumbre en los mercados financieros, como lo que pasó durante las últimas semanas, cuando de repente viene el periodo de volatilidad, viene el periodo donde empieza a fluir un montón de información y te bombardean con información, sobre todo con información negativa durante bastantes días seguidos, la mente de uno sufre, ¿no? Porque uno dice, ¿tendría que hacer algo con mi portafolio? Porque de repente veo mi CDR, no sé, vamos a suponer, no sé, tengo acciones de Galicia. De repente yo estoy acá, así, de repente junio por acá, veo y de repente empieza a pasar esto y digo 20% abajo en dólares, en nada, en 2 semanas. 20% abajo en dólares. Está bien, ahora ven que ya se recuperó todo, está al mismo nivel que estaba el último máximo que hizo durante todo este año. ¿No? O sea, está muy cerquita. Pero en el medio te bajó 20 y si llego a tomar desde acá arriba, estamos hablando de 25, sin tomar este outlier, veo 24-25% abajo en dólares, en semanas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me aguanto esta volatilidad, olvídate, comprate CDRs. Pero de la misma manera, cuando vos ves que está pasando todo esto, obviamente en algún momento tu cerebro cede ante semejante cantidad de información. Entonces vos decís, che, estaré bien, estaré haciendo las cosas bien, no me convendrá mover un poco el portafolio, no me convendrá bajar un poquito el riesgo del portafolio. Bueno, en esos casos, nuevamente, nuestra primer alternativa, la alternativa que por defecto siempre tenemos que tener, es la de no hacer nada. O sea, de decir, a ver, momentito, tengo que entender qué es lo que está pasando, tengo que entender si lo que está pasando es algo que va a afectar de manera permanente y prolongada a los fundamentos de las empresas, a el contexto de Argentina, por ejemplo, al contexto de Estados Unidos. Tengo que analizar eso y recién en el caso de que yo confirme y que tenga un tipo de duda razonable de que efectivamente, che, esto puede ser que provoque que Estados Unidos entre en recesión, provoque que bajen los márgenes de rentabilidad de la empresa, no sé, cosas así. Digo, a menos que yo concluya eso con una duda bastante razonable, digo, no debería hacer nada. O en todo caso decir, bueno, esto es una oportunidad de compra, como vemos que efectivamente terminó siendo. Pero por defecto tiene que ser eso. O sea, y como dice Jeremy Siegel, creo que era que tiene libros bastante buenos, él dice eso, o sea, por defecto lo más difícil, o no sé si era Charlie Munger, pero bueno, básicamente la frase es muy conocida, que es básicamente eso, o sea, lo más difícil de hacer a la hora de invertir es quedarse quieto. O sea, una vez que hiciste el laburo, quédate quieto. O sea, a menos que vos me digas, no, lo que pasa es que cambió mi tolerancia al riesgo. O sea, en base a lo que pasó, me di cuenta de que no me aguanto este riesgo. Bueno, perfecto, me ha pasado ya con varios clientes y está buenísimo porque es tu mecanismo de aprendizaje. Te diste cuenta
de que en este contexto el riesgo era mucho más alto, te ponías más nervioso de lo que vos pensabas. Listo, perfecto, aprendiste algo sobre vos mismo como inversor y eso te va a ayudar de ahora en adelante. Entonces vemos si mantenemos un poco o si salimos a vender, pero ya por lo menos ya entendiste eso. En ese caso sí tiene sentido que hagas modificación de tu portafolio porque te diste cuenta de algo, que tu tolerancia al riesgo no era tan alta como vos pensabas. Entonces está bien, porque tu portafolio tiene que respetar tu tolerancia al riesgo. Vos tenés que poder dormir tranquilo. O sea, no puede ser que estés incómodo porque tu portafolio de repente bajó Galicia, tenés Galicia en el portafolio y te bajó 25% en dólares en 3 semanas. Si no te aguantas eso, bueno, listo, no compres Galicia. No tiene sentido andar sufriendo por una inversión que uno tiene. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. O sea, siempre que vengan correcciones de mercado, y obviamente no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que septiembre es complicado. O sea, sabemos que los mercados financieros en septiembre se ponen complicados, encima está la campaña electoral, así que no tengo idea qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué ocurre ahora, terminado agosto, comenzado septiembre. Va a ponerse áspera la campaña electoral. Están bastante parejas las encuestas, con lo cual yo no diría que Trump la tiene fácil para ganar, por más que Biden se haya bajado y ahora esté Kamala, que es una candidata más impopular que Biden. Vamos a ver, Trump no se caracteriza justamente por ser muy popular, así que vamos a ver cómo están las cosas, pero posiblemente el mercado, no sé, vaya descontando algún tipo de información, porque generalmente los mercados antes de las elecciones de Estados Unidos suelen ponerse un poco en pausa, lo cual no entiendo mucho tampoco para qué, porque en Estados Unidos sabemos que las instituciones democráticas son muy fuertes y gane quien gane no tiene mucha chance de cambiar todo de una manera como pasa en Argentina, que cada 4 años refundamos el país desde cero. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero digo, creo que todo esto que pasó nos puede servir mucho para aprender sobre nosotros como inversores, sobre lo que suele ocurrir con el mercado y sobre el hecho de que si entendemos qué es lo que tenemos en el portafolio, por qué lo tenemos, qué volatilidad podemos esperar, qué rendimiento podemos esperar, vamos a estar actuando con mucha más información de lo que actúa la mayoría de la gente y de que cuando vienen los periodos de incertidumbre, de miedo, uno analiza a ver lo que está ocurriendo y ve, o sea, si eso efectivamente puede provocar que el valor de tus empresas caiga, y si no es así, bueno, es oportunidad de compra, es sentimiento inversor que se está manejando a sí mismo, que se retroalimenta y que podés aprovecharlo para hacer una ganancia. En este caso fue así, el año pasado fue igual de la misma manera, no tengo idea si va a venir otra corrección de mercado durante este año, pero digo, tal como están dadas las cosas, me parece que de darse otra corrección de mercado, debería ser también otra oportunidad de compra, porque Estados Unidos no parece que vaya a entrar en recesión y gane quien gane en Estados Unidos, las cosas no van a cambiar mucho. Puede ser que si gana Trump cambie un poco el tema de Ucrania, pero vamos a ver porque ya sabemos que los presidentes de Estados Unidos, sean los que sean, la tienen bastante difícil para cambiar las cosas de manera muy, muy radical. Así que no deberían cambiar tanto las cosas y la economía de Estados Unidos no parece que vaya a entrar en recesión, y más aún las tasas de interés van a empezar a bajar supuestamente en septiembre, y eso debería ser un viento de cola para los mercados financieros. Así que a mí me sigue gustando Estados Unidos, está teniendo un gran año. Si yo miro el Standard & Poor's durante este año, está teniendo un año bastante bueno, está subiendo 18%. 18% es un montón, es un montón, pero está dentro de la línea de lo que suele subir el Standard & Poor's durante los mercados alcistas. Uno diría, extrapolando un poquito, y mira, para como viene el año, capaz que terminemos el año arriba del 20, no tenemos forma de saberlo, pero las cosas se encaminan para ese lado. Así que vamos a ver. Encima la semana que viene, esta semana que arranca, reporta Nvidia, que es un gran termómetro del mercado porque ha sido el caballito de batalla de las tecnológicas durante el año pasado y durante este año también. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa durante la semana que viene. Y bueno, por ahora entonces esto ha sido todo por el tema de Estados Unidos. Así que vamos entonces ahora con Argentina, donde bueno, no voy a decir tanto tampoco porque bastante lo dije también en la parte de Estados Unidos, que se aplica también a Argentina. Bueno, acá vemos justamente la volatilidad de Argentina, vemos el Merval en dólares, donde vemos esta baja acá, que podríamos ver 25% de baja del Merval en dólares. Vemos que en el Merval en general no se ha recuperado del todo. Vimos que Galicia sí, o sea, los bancos por ahí se están recuperando. Vamos a ver el tema de Pampa, que hace tiempo que no la veo. A ver, Pampa, por ejemplo.
Pampa, bueno, Pampa está bastante bien, o sea, vemos acá, bueno, acá tendría que fijarme a ver cuánto fue lo que bajó, sin tener en cuenta este punto extremo, bueno, 16%, o sea, obviamente mucho más que Estados Unidos, pero no tanto. TGS, bueno, TGS, como ya les decía, está en 18, 19, ven que igual bajó, ven que acá llegó más o menos a $20, o sea, está en récord histórico en dólares, acá llegó a bajar 22%, o sea, la verdad que si me fijo acá y tomo este punto bastante alto y tomo la medición sin tener en cuenta ese punto extremo de ahí abajo, 20% en dólares, bastante bien, pero bueno, ya les decía, yo de preferir en este momento compro TGN, o sea, de Transportadora de Gas del Norte, no TGS, porque si yo me voy muy para atrás, es una de las poquísimas, por no decir la única empresa, que si tomo el récord histórico con Macri de 2019, es la única que en términos nominales ha llegado y ha roto ese último récord histórico, aunque obviamente este dólar de 2018 vale más de este dólar de 2024, porque acá hubo en el medio inflación en Estados Unidos, con lo cual este dólar actual de 18,57 no son los 18,57 de aquel momento, con lo cual deberemos decir que en términos reales todavía TGS no recuperó. Pero bueno, después vemos otras empresas, bueno, otra empresa que me gusta mucho es Transener, que a la cual también le queda bastante, pero bueno, vemos la típica volatilidad, ¿no? La volatilidad a nivel argentino, donde de repente tenés una empresa como Transener, que durante el año viene haciendo rango, viene subiendo, bajando, pero es un rango nivel argentino, ¿no? O sea, con 20 y pico % en dólares entre el punto superior y el punto inferior, o sea, típico de la volatilidad que nos tiene acostumbrada Argentina, y por esa razón justamente digo que si invertimos en Argentina tenemos que ser conscientes de estas cosas. O sea, no tiene sentido que pierdas tu salud, que te pongas nervioso porque querés ganarte los rendimientos de Argentina. Obviamente que si yo miro, si yo miro Argentina, digo, bueno, mientras haya cepo, Argentina está barata. O sea, ¿por qué? Porque mientras haya cepo, los grandes capitales, grandes fondos de inversión van a poder comprar ADRs en Estados Unidos, pero no van a poder entrar con todo el dinero que pueden, porque está todo este tema de restricciones. Vieron que ahora se vuelve a hablar, y capaz que el año que viene se hable bastante más del tema de mercado de emergentes. O sea, yo fui una de esas personas que cayó en el año 2018 con el tema de Argentina, mercado de emergentes, si sí o si no. Lo cierto es que de tener efecto ese tipo de cosas, si te reclasifican, ahora calcúlense que ni siquiera somos fronterizos, somos standalone, o sea, estamos solo en una categoría ahí para nosotros, solo porque no calificamos para otra cosa. Entonces, en algún momento, si las cosas mejoran, se abre el cepo, se va a empezar a hablar de mercado emergente, ese tipo de cosas, pero sepan que los efectos de eso no se ven en lo inmediato, se ven a lo largo de años después. O sea, no es algo que se vea en el momento. Entonces ya me quiero anticipar a eso porque seguro se va a empezar a hablar, pero para eso hace falta que se abra el cepo. Hasta que no se abra el cepo no vamos a ver las subas más fuertes en Argentina. Por sencilla razón, o sea, hay una restricción hay una restricción de salida, y por lo tanto también hay una restricción de entrada. Entonces no van a entrar capitales fuertes si saben que no pueden salir, tanto para economía financiera como para economía real. Entonces, mientras el cepo esté, y posiblemente va a estar hasta, o sea, con suerte puede llegar a abrirse a fin de año, no tengo idea, de vuelta, o sea, ¿cuándo se va a abrir el cepo? No tengo idea, pensé que se abría a mediados de año, no fue así. Con suerte te dicen a fin de año. También dicen, bueno, si Milei no llega a abrir el cepo para marzo del año que viene, después no lo va a poder abrir, porque si se le acelera la inflación, no puede permitirse perder las elecciones del año que viene, etcétera, etcétera. O sea, un montón de explicaciones que no te sirven demasiado, porque solamente el gobierno sabe cuándo va a abrir el cepo. O sea, se dice que lo más probable es que lo intenten abrir entre octubre, noviembre, diciembre. Bueno, vamos a ver si es así. Sabemos que el gobierno tiene la voluntad, entonces sabemos que lo va a intentar abrir en cualquier momento. O sea, mientras tanto acciones como bonos van a seguir baratos. O sea, y hay cosas que son como bastante claras. O sea, uno mira Vista Oil, por ejemplo. Vista Oil es un ejemplo de empresa bien gestionada, o sea, con una gerencia que entiende perfectamente la industria, pero además tiene, o sea, no solamente tiene el conocimiento teórico de la industria, sino que tiene el conocimiento práctico. Es una empresa incluso más productiva que empresas similares de Estados Unidos, pero no deja de ser una empresa
cuya producción es de 60.000, o sea, 60 y pico mil barriles por día. Es una empresa que produce petróleo. Ahora, YPF, o sea, a ver, ¿a qué es lo que voy? ¿Cuánto cuesta Vista? O sea, ¿cuánta es la capitalización de mercado de Vista? Que no es lo mismo que el valor de Vista. O sea, el valor de Vista se saca con un flujo de fondo descontado. La capitalización de mercado de Vista es la cantidad de acciones multiplicado por el precio actual del mercado. Que no necesariamente quiere decir que es lo que yo tengo que pagar si me la quiero comprar entera, pero es más o menos lo que uno podría decir que vale la compañía. ¿Cuánto es la capitalización de mercado de la empresa? 4.000 y pico millones de dólares. ¿Cuánto es la capitalización actual de este momento de YPF? Que tiene producción de petróleo, tiene transporte, tiene refinamiento, tiene venta al minorista, tiene exportación. ¿Cuánto es? 8.000 y pico. O sea, Vista tiene una capitalización de mercado de 4.000 y pico e YPF tiene una capitalización de mercado de 8.000 y pico. Entonces yo digo, en circunstancias normales YPF debería valer por lo menos el doble. O sea, debería duplicar en dólares. Pero ¿por qué no lo hace? Porque es un tema político. O sea, porque hay todo un tema político en el medio y los inversores, por supuesto, te dicen, bueno, a ver, demostrame, como pasa normalmente ahora en Argentina, porque el mercado se ilusionó, y cuando digo el mercado digo los fondos de inversión de Estados Unidos, se ilusionaron tanto con Macri, quisieron creer tanto en Macri, le dieron tanta plata, o sea, pusieron tanto dinero en favor de que a Macri las cosas le salieran bien, que se defraudaron tanto y habrá habido tantos gestores de fondos de inversión de Estados Unidos que habrán perdido el laburo por culpa de invertir en Argentina, que ahora están en la situación contraria. A Milei le dicen, me imagino yo, ¿no?, que deben decir, este tipo tiene que ser 10 veces más creíble que Macri para que le creamos la mitad de lo que le creímos a Macri. Porque a Macri le creímos sin pruebas, prácticamente, con muy pocas reformas. Milei tiene que hacer 10 veces más las reformas que hizo Macri para que le creamos la mitad, para que le compremos o lo financiemos la mitad de lo que lo financiamos a Macri. Entonces, mientras tanto, el que tiene la tolerancia al riesgo y la paciencia puede eventualmente, cuando se salga el cepo, cuando los inversores de afuera digan, che, parece que ahora sí va en serio, hacerse de una gran ganancia. ¿Puede ser en acciones más del 100% en dólares? Sí, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, si las cosas a Milei no le salen bien, ya hemos tenido eventos en Argentina de menos 50% en dólares en un día. No sé si se va a repetir, no tengo idea, pero sepamos que eso ha ocurrido en Argentina. Entonces, en bonos es difícil que tengamos pérdida permanente de capital, porque para tener pérdida permanente de capital en bonos, el gobierno debería no pagar los bonos, y sabemos que este gobierno va a hacer todo lo posible por pagarlos. Ahora bien, la ganancia que podríamos llegar a tener en L30 a E38 puede ser, durante lo que sea el gobierno de Milei, 25 o 30% en dólares, que es mucho, pero es mucho menos de lo que podríamos llegar a ganar en acciones. En acciones, capaz que ganamos 100% o más de 100% en dólares durante el próximo año, año y medio. Pero de la misma manera, si las cosas a Milei no le salen bien, tenés un 25% de baja en dólares en un par de semanas, y hemos tenido días de menos 50% en dólares. Y eso hay que aguantárselo. Y uno tiene que saber que en acciones sí tiene uno el riesgo de pérdida permanente de capital si es que Argentina vuelve otra vez a el estancamiento eterno y la decadencia eterna. Recuerden que el PBI per cápita de Argentina hace de 2011 que no crece, que simplemente rebota, sube, baja, sube, un año baja, un año sube, un año baja, pero la tendencia es a la baja. Cuando rebota, rebota menos, y cuando cae, cae más. Entonces, si uno cree en este gobierno, si cree que además del plan de estabilización, que está siendo exitoso, por lo menos la inflación está ya bajando abajo del 4, si uno cree que además del plan de estabilización se están haciendo las reformas estructurales, bueno, ayer vimos por ejemplo el tema de los jubilados, o sea, que eso va en contra de la solvencia financiera del gobierno, o sea, y las reformas estructurales que está haciendo el gobierno. Entonces, si uno cree que pase lo que pase, más tarde o más temprano, este gobierno va a ser exitoso con las reformas estructurales, que van a permitir que la Argentina finalmente crezca y salga del estancamiento, bueno, está todo barato, acciones y bonos están baratos. Pensemos, por ejemplo, en la convertibilidad. La convertibilidad fue principalmente un plan de estabilización, pero también fueron reformas estructurales. El tema es que las reformas estructurales de la convertibilidad y de las leyes que siguieron en la convertibilidad se quedaron muy a medio camino. Entonces la estabilización se tuvo que empezar a financiar con deuda, y ya sabemos cómo terminó. Cuando se terminó el financiamiento en septiembre de 2001, cuando el fondo dijo no va a haber blindaje,
De repente en diciembre pusieron el corralito y sabemos lo que pasó a finales de diciembre. Con Macri pasó lo mismo. Macri hizo un plan de estabilización a base de tomar deuda en Estados Unidos, no hizo las reformas estructurales, intentó hacer una reforma jubilatoria, le tiraron 14 toneladas de piedra, intentó hacer una reforma fiscal que quedó en la nada, lo que salió no terminó modificando nada, siguió con el gasto público, siguió con la obra pública, siguió con los empleados públicos, siguió con un montón de ministerios. ¿Qué pasó? La estabilización duró hasta que duró el financiamiento, porque no hubo reformas estructurales. Se terminó el financiamiento, se terminó toda la bonanza que hubo con Macri. Ahora está habiendo estabilización, mucho más lenta que con Macri, pero con reformas estructurales. Y sabemos que tenemos un presidente enfermo de el superávit fiscal y del equilibrio fiscal, que no va a negociar nunca eso que él tanto valora, porque dice, si yo no bajo la inflación, que lo dice con justa causa, si yo no bajo la inflación, pierdo toda la credibilidad de la gente, y si pierdo toda la credibilidad de la gente, pierdo los apoyos que puedo estar generando en el Congreso, y no saco más una ley, no hago más ninguna reforma, y por lo tanto, encima que no tengo financiamiento, mi estabilidad, la estabilidad que estoy generando va a durar nada. Porque, a diferencia de Macri, que tuvo financiamiento, Milei no lo tiene. Entonces depende de que la gente lo apoye. Y la gente lo va a seguir apoyando si baja la inflación. Por eso es que es muy útil siempre escucharlo al profe Juan Carlos de Pablo, porque no solo porque Juan Carlos de Pablo es amigo de Milei, sino porque de Pablo vive en el mundo real. Entonces el tipo te dice, mira, vos podés tener una ideología como la que tiene Milei, pero o como la que tenía Macri o la que tenía Cristina, cualquiera, pero tu ideología está en el plano teórico, y la gestión, cuando vos sos presidente, por ejemplo, está en la realidad. Y la realidad no se nutre de teoría, la realidad se nutre de decisiones, de acontecimientos que pasan, de leyes, de decretos, de resoluciones, etcétera, etcétera. Entonces, Milei tiene que tomar decisiones que tienen consecuencias reales. Entonces, Milei puede decir que él quiere abrir el cepo. Ahora, él en su plano teórico claramente quiere abrir el cepo porque cree en los mercados libres, el libre mercado, bueno, todo lo que siempre le escuchan decir a Milei. Pero en el plano real no puede abrir el cepo, porque si abre el cepo y salta el tipo de cambio, como Argentina es una economía bimonetaria, se acelera la inflación, y si se acelera la inflación, gente que lo apoya puede dejar de apoyarlo, y si la gente lo deja de apoyar, el Congreso, por lo menos el bloque que tiene, las alianzas que tiene formadas en diputados, lo dejan de apoyar, no pasa más una ley y deja de hacer reformas estructurales, y lo que acabo de decir hace un momento, o sea, al no haber reformas estructurales, posiblemente llegue un momento que su superávit fiscal se le haga insostenible y él no tiene forma de financiarlo, porque emitir no va a querer emitir, deuda no puede tomar. Entonces, ¿qué te queda? Subir los impuestos. Si sube los impuestos también va en contra de su ideología. Entonces es como que la realidad se lo lleva por delante. Y si la realidad se lo lleva por delante, bueno, puede terminar siendo un fracaso igual o peor de lo que fue Macri. Y Milei no quiere eso. Entonces tiene que subordinar su ideología a la realidad, como puede hacer cualquier político, y tiene que ser un tipo pragmático. Está siendo pragmático en este momento, y eso está provocando que por ahí el mercado le pierda la paciencia, que el mercado diga, bueno, vos dijiste que ibas a abrir el cepo, no lo estás abriendo, y Milei lo que dice es, todo lo que yo haga está subordinado como prioridad absoluta a bajar la inflación. Cuando yo baje la inflación y mantenga la credibilidad de la gente, ahí vamos a empezar a hablar, mientras que Sturzenegger siga haciendo reformas estructurales, ahí vamos a empezar a hablar de la apertura del cepo y ver si puede conseguir financiamiento o que el Fondo Monetario le preste, lo que sea, para abrir el cepo. Pero su prioridad es esa. El mercado como que está como impaciente, entonces vemos que las acciones no están subiendo, los bonos están subiendo ahí nomás. Entonces, bueno, el que aprovecha esta situación y dice, yo tengo la paciencia para esperar, o sea, primero, yo creo que esto va a terminar siendo exitoso, que eso ya es un requisito muy importante. O sea, creer que estas cosas que está haciendo el gobierno le van a salir bien y que la calle le va a aguantar, porque el apoyo de Milei es la calle, o sea, no tiene apoyo de gobernadores, no tiene apoyo de muchos legisladores, en el Senado no tiene casi apoyo, así que está jodido, necesita el apoyo de la gente. Entonces, lo primero que tengo que decir es, bueno, yo creo que las cosas le van a salir bien. No sé si excelentemente bien en el mejor de los mundos posibles, pero sí que le van a salir bien. Con lo cual creo que la economía se va a estabilizar y que tarde o temprano va a lograr salir del cepo. Ya eso es
requisito bastante, digamos, bastante fuerte, ¿viste? Estás creyendo algo bastante importante, ¿no? Entonces, ya creyendo eso, vos decís, bueno, entonces creo eso y además de que yo creo eso, me aguanto la volatilidad. Porque ya sea que las cosas salgan bien, todo, volatilidad en Argentina va a haber y va a seguir habiendo. Entonces, me aguanto un 25% a la baja en Galicia, por ejemplo. O sea, un 25% a la baja en YPF, me lo aguanto. Y al mismo tiempo que me aguanto ese tipo de volatilidad, tengo la paciencia para aguantar. O sea, tengo la paciencia para aguantar un año y medio, 2 años, que pasen las legislativas del año que viene y que Milei gane la legislativa, otro supuesto bastante importante, para que efectivamente se hagan las reformas estructurales y que eventualmente en los balances de las compañías empecemos a ver esos ingresos, esos márgenes de rentabilidad que van a hacer subir a las acciones y que al mismo tiempo veamos que el riesgo país baja fuerte al punto de que entonces baja el costo de capital y ahí tenemos los 3 principales fundamentos: ingresos, márgenes de rentabilidad, costo de capital, de tal manera de que todo eso se ve trasladado en buenos balances y buenas valuaciones de las empresas y por lo tanto en las ganancias de capaz que más de 100% en dólares que queremos ver o creemos que podemos llegar a ver en acciones argentinas. Entonces, si yo no tengo todo eso, comprate una ON, comprate una obligación negociable, quédate tranquilo, comprate el Standard & Poor's, comprate un CDR, vas a estar mucho más tranquilo. Entonces, para mí esos son los requisitos para invertir en Argentina. La recompensa puede ser muy buena, pero requiere de todo esto, y no es poca cosa, es mucho, porque aguantarse 25, o sea, que de repente voy a decir, che, mi tenencia de acciones argentinas en el mercado en junio es esto. 3 semanas después, 25% abajo. Es duro, o sea, duele. Entonces, si no te lo aguantás, si tu reacción no es decir, yo sé que esto puede pasar, lo tengo contemplado, si no es eso lo que decís, y bueno, plantéatelo, porque capaz que estás innecesariamente pasándola mal, asumiendo un riesgo demasiado alto. Si te lo aguantás y vos decís, yo sé que esto puede pasar, pero creo que se están haciendo las cosas bien y que eventualmente los ingresos de las empresas, los márgenes de rentabilidad y el costo de capital van a converger a valuaciones muy atractivas de Argentina, bueno, entonces me lo aguanto. Me aguanto la volatilidad y tengo la paciencia para esperar eso. Si eso pasa, me puede llegar a ir muy muy bien en Argentina. Si no estoy dispuesto a aguantar eso, bueno, listo. Tengo un montón de alternativas. Tengo obligaciones negociables, riesgo bajo en dólares, CDRs, riesgo moderado en dólares. Tengo, bueno, bonos argentinos, en todo caso, un riesgo un poco más alto en dólares, pero tengo alternativas. Entonces, solamente compremos acciones argentinas si es que estamos dispuestos a tolerar todo esto. Así que bueno, yo entonces me despido por esta semana. Si quieren comunicarse, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.